En enero de 1947, mientras vuestros padres o abuelos hacían cola durante horas con cartillas de racionamiento para conseguir 200 gramos de pan negro y España, enfrentaba el aislamiento internacional más brutal de su historia, con 53 naciones votando en la ONU para cerrar completamente sus fronteras al régimen de Franco. En una suite del Hotel Palace de Madrid, dos hombres negociaban un pacto secreto que cambiaría el destino de España durante las siguientes 8 décadas. Uno representaba a la recién creada Agencia Central de Inteligencia estadounidense. El otro, al dictador que el mundo quería ver caer. Los documentos de este encuentro permanecieron clasificados durante 71 años. Cuando fueron desclasificados en 2018, revelaron una verdad que muchos españoles de vuestra generación ya sospechaban pero nunca pudieron confirmar. Mientras Europa recibía ayuda del Plan Marshall por la puerta principal con ceremonias y aplausos, España la recibió por la puerta trasera en secreto. Y el precio que se pagó entonces, España lo sigue pagando hoy. La Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945, pero para España la guerra nunca acabó realmente. Franco había coqueteado con Hitler y Mussolini durante el conflicto, enviando la División Azul al frente ruso y permitiendo que submarinos alemanes repostaran en puertos españoles, y ahora pagaba las consecuencias de aquellas decisiones. En febrero de 1946, Francia cerró la frontera pirenaica, cortando la única vía terrestre de comunicación con Europa. Vuestros padres recordarán perfectamente esos años oscuros. No había café real, sino sucedáneos de Malta. No había azúcar sino sacarina. No había tabaco americano sino picadura nacional. No había nada que no estuviera racionado o en el mercado negro. En diciembre de 1946, la ONU aprobó la demoledora Resolución 39 por 34 votos a favor. Retirada inmediata de embajadores y exclusión total de España de todos los organismos internacionales. Era un cerco diplomático y económico diseñado meticulosamente para asfixiar al régimen hasta provocar su caída. Las cifras de aquellos años que muchos de vosotros vivisteis siendo niños eran absolutamente devastadoras y marcaron toda una generación. En enero de 1947, el PIB español había caído brutalmente un 28% respecto a los ya deprimidos niveles de 1935. La producción industrial funcionaba al 70% de su capacidad con maquinaria obsoleta. El racionamiento establecido en 1939 seguía plenamente vigente 8 años después, algo inaudito en Europa. Un trabajador promedio en Madrid recibía oficialmente 1.200 calorías diarias según su cartilla, cuando el mínimo para sobrevivir son 2.400 calorías según la Organización Mundial de la Salud. Vuestras madres y abuelas hacían auténticos milagros con lentejas, patatas, pan negro y poco más. Recordaréis el hambre real, no la metafórica. La mortalidad infantil alcanzó la escalofriante cifra de 143 muertes por cada 1.000 nacimientos, la más alta de toda Europa occidental, y comparable solo a países del tercer mundo. Mientras París, Londres y Roma recibían cientos de millones de dólares del generoso Plan Marshall anunciado por Estados Unidos en junio de 1947, España quedaba explícitamente excluida. Oficialmente, Washington declaraba que no ayudaría jamás a un dictador de origen fascista. Pero la realidad geopolítica mundial estaba cambiando rápida y dramáticamente bajo la superficie de los discursos morales. El 12 de marzo de 1947, el presidente Harry Truman anunció solemnemente ante el Congreso su famosa doctrina. Estados Unidos debía contener por todos los medios la expansión del comunismo soviético. La Guerra Fría comenzaba oficialmente ese día. Y en este nuevo y peligroso tablero global de confrontación ideológica, España tenía algo que Estados Unidos necesitaba absolutamente y desesperadamente: su posición geográfica estratégica. Los planificadores militares estadounidenses del Pentágono lo veían con absoluta claridad. España controlaba el estrecho de Gibraltar, la puerta crítica entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Sus extensas costas atlánticas y mediterráneas eran perfectas para establecer bases navales y aéreas. Un informe militar clasificado del Pentágono fechado en abril de 1947 lo decía sin rodeos diplomáticos.
La península ibérica es la posición defensiva más importante de Europa Occidental después de Gran Bretaña, y su pérdida sería catastrófica en caso de conflicto con la URSS. Pero había un problema político absolutamente monumental, que parecía imposible de resolver. ¿Cómo justificar públicamente ayudar al último dictador fascista sobreviviente de Europa, cuando Estados Unidos acababa de gastar 4 años y 400.000 vidas luchando precisamente contra el fascismo en Europa y Asia? ¿Cómo explicar al pueblo americano y a los aliados europeos que ahora Washington iba a tender la mano al mismo Franco que había abrazado a Hitler? La solución ingeniosa vino directamente de la CIA, creada oficialmente apenas el 18 de septiembre de 1947, mediante la Ley de Seguridad Nacional. A diferencia del Departamento de Estado, que debía rendir cuentas públicas detalladas al Congreso y responder preguntas incómodas de la prensa, la CIA operaba completamente en las sombras profundas del secreto de Estado. Y en esas sombras deliberadamente cultivadas, absolutamente todo era posible sin testigos ni rendición de cuentas. Los documentos explosivos desclasificados en octubre de 2018 por el Archivo Nacional de Seguridad revelan con detalles sorprendentes que el primer contacto oficial documentado entre operativos de la CIA y representantes del régimen de Franco ocurrió exactamente el 23 de octubre de 1947, en la suite 408 del Hotel Palace de Madrid, reservada bajo nombre falso. El agente americano, cuyo nombre real permanece aún censurado en los documentos, viajaba con pasaporte diplomático falsificado, a nombre de un supuesto agregado comercial británico. El representante español era el teniente general Antonio Aranda Mata, veterano condecorado de la Guerra Civil y hombre de máxima confianza personal de Francisco Franco. La propuesta puesta sobre la mesa era extraordinariamente simple en su formulación, pero brutal en sus implicaciones. Estados Unidos proporcionaría ayuda económica sustancial y secreta directamente a España, esquivando completamente el bloqueo de las Naciones Unidas y el veto moral del Departamento de Estado. A cambio, España cedería soberanía territorial para permitir la construcción de bases militares estadounidenses permanentes y mantendría el acuerdo completo en secreto absoluto por tiempo indefinido, sin anuncios públicos de ningún tipo, sin fotografías diplomáticas, sin absolutamente nada que pudiera avergonzar políticamente a Washington ante sus aliados democráticos europeos que despreciaban profundamente a Franco. Según las actas secretas de aquella reunión clandestina conservadas en los archivos de la CIA, el general Aranda preguntó directamente y sin rodeos cuánto dinero concreto estaba exactamente sobre la mesa de negociación. La respuesta del agente de la CIA fue absolutamente asombrosa. $62.5 millones para el año fiscal 1948. Una cantidad equivalente a más de $780 millones actuales, ajustados por inflación. No era ni remotamente comparable a los masivos $13.000 millones que el Plan Marshall destinaría a reconstruir Europa Occidental democrática. Pero para España, literalmente al borde del colapso económico total, era la diferencia crítica entre sobrevivir como nación o hundirse definitivamente en el caos. Aranda transmitió personalmente la oferta explosiva a Franco esa misma noche, en el Palacio del Pardo. La respuesta calculada del dictador llegó exactamente 48 horas después. Aceptaba todos los términos sin condiciones ni contraoferta. Muchos españoles de vuestra generación, los que nacisteis en los años 40 o principios de los 50, recordaréis perfectamente que a partir de 1948, de forma misteriosa e inexplicable, las cosas empezaron a mejorar muy lentamente. De repente llegaba más trigo americano a los puertos. Había algo más de petróleo para las fábricas y el transporte. Los bancos que tambaleaban al borde de la quiebra dejaron de colapsar. Las cartillas de racionamiento empezaron a dar algo más de alimentos. Nadie en el gobierno explicaba públicamente de dónde venía ese respiro económico inesperado. Los periódicos hablaban vagamente de mejora de la producción nacional y recuperación del esfuerzo español. Ahora, 77 años después, finalmente sabemos toda la verdad. Venía de Washington, en el más absoluto secreto, canalizado a través de la CIA mediante bancos suizos y empresas fantasma. Pero esto era solamente el principio de un pacto oscuro que marcaría a España durante décadas enteras.
porque lo que esos documentos extraordinarios de 2018 revelan no es simplemente un acuerdo económico bilateral de supervivencia mutua. Es la historia completa y documentada de cómo España se convirtió en pieza estratégica fundamental de la Guerra Fría. Cómo Franco pasó de paria internacional absoluto a aliado valioso de Estados Unidos. Y cómo ese pacto secreto de 1947 explica por qué todavía hoy, en 2025, hay bases militares americanas operando en territorio español con miles de soldados extranjeros. Un pacto que vuestros padres vivieron sin saberlo mientras hacían cola para el pan, que moldeó profundamente la España de vuestra juventud y primeros años de vida, y cuyas consecuencias geopolíticas vuestros nietos seguirán experimentando inevitablemente. El primer pago secreto llegó puntualmente en marzo de 1948, a través de una transferencia bancaria desde un banco suizo en Zúrich, canalizado mediante una empresa fantasma registrada en Panamá, que oficialmente se dedicaba a la importación de equipamiento agrícola. En realidad, esos 62.5 millones de dólares se destinaron a 3 objetivos que el régimen consideraba vitales. Estabilizar el sistema bancario español que estaba al borde del colapso total. Importar urgentemente petróleo y trigo desde puertos estadounidenses para evitar la hambruna que amenazaba las grandes ciudades. Y modernizar discretamente los puertos de Cádiz y Cartagena, que pronto recibirían buques de guerra americanos. Todo bajo el más absoluto secreto. Mientras el Departamento de Estado seguía condenando públicamente a Franco en comunicados oficiales, la CIA construía silenciosamente en las sombras la infraestructura de una alianza militar que duraría décadas. La operación no fue sencilla ni carecía de riesgos políticos. En las Naciones Unidas, la Unión Soviética y sus aliados denunciaban furiosamente cualquier acercamiento a Franco, como traición imperdonable a los millones que murieron luchando contra el fascismo. En el Congreso estadounidense, senadores progresistas como Claude Pepper exigían explicaciones sobre los rumores de contactos secretos con Madrid. La CIA respondió con compartimentación absoluta. Solo 6 personas en todo Washington conocían los detalles completos del pacto. El presidente Truman fue informado en términos generales, pero deliberadamente se le mantuvo alejado de los detalles más comprometedores. Truman escribió en una nota interna de julio de 1948: «No me gusta nada Franco, pero me gusta muchísimo menos la perspectiva de Stalin controlando Gibraltar». Para 1950, el mundo había cambiado dramáticamente. La Unión Soviética había detonado su primera bomba atómica en agosto de 1949, rompiendo el monopolio nuclear americano. China cayó bajo control comunista en octubre del mismo año. En junio de 1950, estalló la devastadora Guerra de Corea que costaría más de 3 millones de vidas. Súbitamente, las objeciones morales sobre Franco parecían un lujo idealista que Occidente simplemente no podía permitirse en un mundo dividido entre democracia y totalitarismo. El 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General de la ONU votó para revocar el aislamiento de España por 38 votos a favor y 10 en contra. España volvía oficialmente de entre los muertos diplomáticos después de 4 años de ostracismo. El premio geopolítico llegó finalmente el 26 de septiembre de 1953, con la firma del Pacto de Madrid, que muchos de vosotros seguramente recordaréis. Quizás lo visteis en el Nodo en los cines. Estados Unidos y España firmaron públicamente ante las cámaras un acuerdo de defensa mutua. Estados Unidos obtuvo el derecho contractual a construir y operar 4 bases militares principales en territorio español. La base aérea de Torrejón de Ardoz, a 22 kilómetros de Madrid. La base naval de Rota en Cádiz, que se convertiría en puerto permanente de la Sexta Flota. Y las bases aéreas de Morón de la Frontera y Zaragoza, para bombarderos estratégicos capaces de alcanzar la Unión Soviética. A cambio, España recibiría oficialmente 465 millones de dólares en ayuda militar y económica durante 10 años, equivalentes a más de 5.200 millones de dólares actuales. Pero aquí está lo que los documentos de 2018 revelan y que cambia completamente toda la historia oficial. Entre 1948 y 1953, durante los 5 años anteriores al Acuerdo Público de Madrid, Estados Unidos ya había canalizado secretamente 226 millones de dólares directamente a España
a través de operaciones encubiertas de la CIA. Ese dinero americano secreto literalmente salvó al régimen de Franco del colapso total. Permitió la modernización industrial de los años 50, que muchos de vosotros vivisteis en vuestra juventud, y transformó a España de paria internacional a aliado estratégico valioso. Pero también encadenó permanentemente a España a los intereses militares estadounidenses durante todo el resto de la Guerra Fría y más allá. Hoy, en 2025, exactamente 78 años después de aquella reunión secreta en el Hotel Palace, las bases militares americanas siguen plenamente operativas en territorio español. La base naval de Rota alberga actualmente 4 destructores Aegis de última generación del sistema antimisiles de la OTAN. La base de Morón sirve como centro logístico crucial para operaciones estadounidenses en África y Oriente Medio, con más de 3.000 militares norteamericanos permanentes. España recibe aproximadamente 60 millones de euros anuales por el uso de estas instalaciones, una cantidad ridícula comparada con lo que recibía durante los años de la Guerra Fría. Muchos analistas y políticos españoles sostienen que España sigue pagando todavía hoy el precio de aquel pacto desesperado de 1947. Subordinación estratégica a los intereses de Washington, imposibilidad práctica de desarrollar una política exterior verdaderamente independiente, y conversión del territorio español en objetivo militar potencial en cualquier conflicto futuro entre grandes potencias. Vosotros, que nacisteis en los años 40 y 50, habéis vivido toda vuestra vida con estas bases extranjeras en suelo español. Vuestros hijos crecieron viéndolas como algo normal. Vuestros nietos las consideran parte inevitable del paisaje. Pero ahora finalmente conocéis la verdad completa de cómo llegaron aquí. No por un acuerdo transparente entre aliados democráticos, sino por un pacto secreto entre un dictador desesperado por sobrevivir y una agencia de espionaje que operaba en las sombras más profundas. Franco lo entendió perfectamente desde el primer momento. Cuando en 1969 un periodista francés le preguntó sobre la verdadera naturaleza de su relación con Estados Unidos, Franco respondió con una sonrisa cínica. Ellos necesitaban desesperadamente nuestras bases estratégicas. Nosotros necesitábamos desesperadamente sus dólares. La ideología nunca fue realmente el problema para ninguno de los dos. Para Franco fue un salvavidas político y económico. Para Estados Unidos, una inversión estratégica brillante. Para España, una decisión cuyos efectos todavía vivimos hoy. Esto no es para crear alarma sobre nuestra política exterior actual. Es simplemente para entender cómo las decisiones secretas tomadas hace 78 años en habitaciones de hotel todavía determinan la realidad geopolítica de España en 2025. Vosotros vivisteis directamente aquellos años durísimos del hambre y el aislamiento internacional. Vuestros padres hicieron cola durante horas con cartillas de racionamiento. Ahora sabéis que mientras España pasaba hambre, en el Hotel Palace, se negociaba el futuro del país en absoluto secreto sin que nadie lo supiera. La historia real de España no está en los discursos oficiales que os contaron entonces desde el régimen. Está en estos documentos clasificados que tardaron 71 años en salir finalmente a la luz pública. Suscribíos, porque vuestra generación merece conocer la verdad completa de la España que vivisteis, que ayudasteis a construir con vuestro trabajo y que dejáis ahora a vuestros nietos.